Gracias por sintonizar A Primera Hora, un programa pensado para ti. Señores, gracias por estar aquí con nosotros. Y aquí hay gente tan mala en este estudio que uno está hablando de temas fitness y andan paseándose con un pan lleno, con un carbohidrato por ahí. No, y no cualquiera. Y no cualquiera. Un pan que a mí me encanta, el carioca. Dios mío, míralo ahí. Y como lo prometido es deuda, decíamos antes de los comerciales, está con nosotros el abogado, jurista Alberto Fiallo. Pero además de ser una persona que todo el mundo conoce en el ámbito legal, profesor también, catedrático, ha destapado un tema, lo tuvimos aquí cuando estaba esperando la sentencia, pero hace poco ya el Tribunal Constitucional ha expresado la sentencia sobre las candidaturas independientes, que creo que marca un hito importante para el sistema de partido político, hasta ver los partidos políticos unificados en un tema. Dígalo como yo lo mencioné, el hombre que tiene tenso, que unificó a los partidos políticos por un mismo tema. Alberto, bienvenido, buenos días. No, gracias, señor. Yo eternamente agradecido, obviamente, contigo, Loreni, porque como tú bien dijiste, Elías. Hola, Yarifel. Como tú bien dijiste, Elías, ustedes me recibieron y pudimos tener una conversación bastante amplia en ese momento en que yo necesitaba ese apoyo para que se entendiera la importancia de la candidatura independiente. Sí, a mí me gustaría que comenzáramos poniendo en el contexto cómo te surge esto de una candidatura que tú llevabas y cómo fue que dio el punto tuyo para llegar a someter este tema de las candidaturas y el poder que tienen los partidos con el tema de las candidaturas. Claro, ustedes recuerdan que yo fui candidato a senador de un partido político. Sí. En ese momento, año 2003, yo me acerco a un partido político del sistema para poder ser candidato a senador. Fui candidato a senador, pero la dirección política de ese partido decidió en ese momento, justo antes de las elecciones, hacer una alianza con la Fuerza del Pueblo y con el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, digamos que le quitó todo el sustento ideológico en cuanto a la independencia y el hecho de ser alternativo a esa candidatura. Y yo renuncié. Entonces, al renunciar, me quedé sin partido. Y me puse a estudiar la ley. Ustedes recordarán que yo soy profesor, tú decías, de Derecho Constitucional hace ya más de 20 años. O sea que imagínate cómo iba a quedar yo con mis estudiantes si yo no usaba las herramientas que me da el sistema la propia ley para proteger los derechos, correcto. Entonces fui a la Junta Central Electoral y le dije, mira, Junta, los artículos de la ley electoral son muy vagos, son confusos, porque dicen que hay candidaturas independientes, pero obligan a que ese candidato independiente esté inscrito en una organización política que a su vez esté reconocida por la Junta Central Electoral. O sea, que había una disparidad, había una confusión. Sí. Pero ¿qué pasa? La Constitución es muy clara. Cuando hay una confusión en la interpretación de una ley, se debe interpretar de manera favorable a la persona que está solicitando que le protejan el derecho. Entonces fui a la Junta me dijo, sí, pero no. Fui al Tribunal Superior Electoral, bueno, es evidente, señor, es un espacio donde los intereses políticos son muy marcados. Hasta que fui al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, Lorena, bueno, ya tú lo sabes, dijo el 13 de diciembre del 2024, digamos que un regalo de Navidad anticipado, ¿verdad? Para todos y todas. Pero fue una noche buena que te lo pasaron, yo no recordaba la fecha. 13 de diciembre, correcto. De hecho, en menos de un año el Tribunal Constitucional falló, porque recuerda que yo terminé haciendo ese último recurso el 13 de mayo. O sea, tú estabas agotando tu última carta. Mi última carta, pero yo sabía cuando lo hice que no había tiempo por los plazos que establece la ley para que antes de las elecciones pudiera admitirse mi candidatura. Pero de nuevo, coherente con el hecho de que yo tengo 20 años dando clases, 8 años en los medios enseñándole y informando a la gente sobre sus derechos, tenía evidentemente que usar las herramientas que tenía que dar la ley. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Porque este es lo primero que tenemos que aclarar. Hay gente que piensa, por esa desinformación propia de nuestro sistema jurídico, que es que tú te puedes levantar en la mañana porque tu mamá te dijo que tú eres un líder natural y tú vas a ser presidente de la República. Y decidir ser. No, eso no es así. ¿Cuál es la realidad? De hecho, el Tribunal Constitucional sometió al mismo rigor, es decir, a los mismos requisitos al que quiere ser candidato o candidata independiente. Fíjate que yo soy bastante abierto, específico plural. en candidato y candidata, y vamos a hablar sobre eso. Al candidato o candidata independiente, al mismo rigor y a los mismos requisitos que un partido político. Lo mismo. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener un plan de gobierno, porque obviamente tu candidatura tiene que tener un sustento propositivo. Tiene que tener un equipo de trabajo, nadie puede hacer servicio público solo. Y finalmente, lo más importante, que el requisito de legitimidad es el 2% de los votos válidos emitidos en la elección anterior.
Entonces, en términos prácticos, lo primero que tenemos que aclarar es que para ser candidato o candidata independiente hay que tener los mismos requisitos que es un partido político. Entonces tú dirás, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que la candidatura independiente es accidental y espontánea, como dice el mismo Tribunal Constitucional. Mientras que el partido político, la organización o el movimiento, tiene un carácter de permanencia. Entonces una persona, para poner el ejemplo de Mario Sosa, ¿ustedes recuerdan a Mario Sosa? Sí, claro. Que quiso hacer servicio público por 4 años nada más y se retiró. Entonces utilizará la candidatura independiente y no tendrá que entrar a un partido. Pero sobre todo, nos quitaron ese obstáculo que teníamos a ejercer directamente el derecho a ser elegibles, que era tener que hacerlo a través de un instrumento jurídico, a través de un espacio que es un partido político, que está completamente debilitado y de eso vamos a hablar. A mí me gustaría ir a la parte pragmática de este tema. Si mañana 500 personas dicen que quieren ser candidatos presidenciales independientes, eso te haría inmanejable el tema logístico de unas elecciones, sobre todo ahora que en el 32 vamos a tener elecciones unificadas, 7 actas, ya eso en tiempo es macro, pero si eso pasa, eso es una de las preguntas que podría pasar. Y el tema de las cuotas que están en la ley ahora mismo te asegura, y como tú has hecho siempre referencia a candidatas y candidatas, te asegura que por lo menos en la postulación, ¿verdad?, exista una cantidad de hombres y una cantidad de mujeres. Eso genera algún tipo de equilibrio, por lo menos a la hora de ver a quién elegir. Pero eso se podría romper con el tema de la candidatura independiente porque podríamos tener dentro de esos 500 que te puse de ejemplo, candidatos presidenciales, 498 hombres. No, claro, porque se supone que ya me parecen 2 preguntas muy interesantes y muy inteligentes. La primera, no hay forma. De hecho, qué pena que no tengo un celular para que hagamos el cálculo. Se necesitan 90,000 firmas para presentarse como presidente. Lo que significa que esas 500 personas sería mucho más allá de... Mira, para eso tendrían que ser... Porque vamos a hacerlo completo 45 millones. No tenemos 45 millones de Y dominicanos. tienen que ser diferentes las firmas. Sí, por supuesto. Está apoyando. Y además, a nivel de presidente, claro, tienen que ser diferentes. Lo mismo que por un partido político. ¿Pero cuántas firmas que se necesitan? 90,000 firmas. ¿Para tu poder? Candidato presidencial, porque el ejemplo de Elías es candidato presidencial. Sí. Lo que sí tú dirás, bueno, es que van a haber 50 candidatos al senador, por ejemplo. Claro. En la boleta, tampoco. Son 9,500 firmas, en el caso del Distrito Nacional. O sea, que tiene un candado bastante claro. Tiene un candado cerrado. ¿Tú ves, Elías? Eso no sería una posibilidad. Pero además también, Elías, si hubiera tanto afán por participar en política, lo cual sería maravilloso, ¿eh? Ajá. Pero hay que tener, obviamente, los controles, porque el derecho a ser elegible no puede dañar tu derecho a elegir. Eso que nosotros vivimos el domingo 20 de febrero con esas 3 sábanas, de hecho, yo voté. ¿Tú sabes cómo yo voté? Con fe. De que esa carita era la por el que yo estaba votando. Porque la verdad que no había forma. Entonces, eso no va a pasar con el candado. Wow, qué palabra, ¿eh? ¿Qué palabra? Está de moda. Con el candado que le puso el Tribunal Constitucional. Con relación a lo que tiene que ver con la participación política. Mira, ya eso está pasando, hermano. Nosotros tenemos un sistema de partido político que es masculino y tóxico. Uf. De hecho, el 93% de las mujeres encuestadas, el 93% de las mujeres que están en política dicen que ha sido en algún momento víctima de violencia política. Eso ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque esa lideresa comunitaria, lideresa de verdad, ¿ok? De verdad. Esa gente que por vocación de servicio son los que asumen todos los problemas que tienen el barrio, la comunidad, va a poder presentarse como candidata independiente y va a poder participar en política sin tener que ir a un partido político, pero sobre todo sin tener que pagar. ¿Tú sabes qué pasa el candidato presidencial al PRM que busca $1 millón? Para inscribirse en la interna. Mientras vamos maticando, en lo que se averigua. Eso fue una forma de ellos también ponerle un candado para que no todo el mundo pudiera acceder. Pero tú no puedes poner preso un derecho. Eso es el ejercicio de un derecho. Entonces, y eso te saca de ahí muchísima gente buena que no tiene $1 millón para regalarlo al PRM para poder ser precandidato a presidencia. De hecho, nosotros tenemos un sistema diseñado para el malgasto. Tenemos un financiamiento público que le está entregando $5,000 millones en el 2024 a los partidos políticos, incluyendo el PRD. $1,000 millones al PRD. No un tema con el PRD, porque 97,000 votos no creo que justifican $1,000 millones. Pero lo que digo es que es un sistema que tiene que es lo que al final de cuentas afecta a los partidos políticos y los tiene reaccionando así. El tema de que ahora van a tener que dividirse el financiamiento público. Ya esos $5,000 millones en el periodo de elecciones o los $1,500 millones que están especializados en el presupuesto de este año, de a $300 millones, los partidos grandes. ¿Y qué hemos solucionado? ¿O qué están solucionando los partidos de oposición? Porque
digamos que tú tienes una asignación a un partido de gobierno que está en el gobierno, pero los partidos que están en la oposición, es decir, esto es un sistema que está gastando una cantidad de dinero que no se está reflejando en la mejoría o en la calidad de la representación política. Pero no solo eso, nos cuesta mucho, pero además tienen una puerta abierta para gastar. La ley dice que el tope de gasto en una pre-campaña son 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Pero bueno, esa es la misma cantidad de personas, 500, pero 500,000, que se levantan en República Dominicana todos los días sin saber qué va a comer, que viven en extrema pobreza. Ese es 5% de la población que vive en extrema pobreza. Y tú le estás mandando el mensaje de que tú tienes 1.500 millones de pesos en un año no electoral. Es más, de hecho, faltan 4 años para las próximas elecciones. Que está gastando 1.500 millones de pesos. Entonces yo pienso que todo eso han sido factores que han debilitado los partidos políticos y que obviamente esto abre, yo sé que produce nervios, produce mucho nervio a lo interno de los partidos esta situación. Yo quiero aclarar algo, Lorena. Yo creo que no hay democracia sana sin partidos políticos. Vamos a estar claros. Lo que yo creo es que no debe haber un puente, un obstáculo, una especie de filtro para poder participar directamente en política, que es tener que pertenecer a un partido político. Y creo también que los 35 partidos políticos que están en el espectro político han, de alguna forma, sido incapaces de conectar con los intereses y con los proyectos personales y proyectos de nación que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, que la mitad no nos levantamos, yo sí me levanto, pero no nos levantamos ese día de las elecciones a votar. Claro. Tú hablabas de los requerimientos que establece la ley para formar parte o para presentarse como un candidato independiente y que obviamente está dentro de la ley, hay que cumplirlo, pero ¿qué pasa también o qué dice la ley en relación al cumplimiento sobre los beneficios que reciben los partidos políticos, que entonces también beneficiarían al candidato independiente? ¿En qué proporción a nivel económico se refleja eso? Claro, muy buena pregunta. ¿Le toca al independiente? No. Porque inicialmente no le toca. No, tiene que irse a mibolsillo.com. Ok. Mira. Hay que entrar a esa página. Exacto. Mira, lo primero que va a pasar es que vamos a tener que regular. La sentencia se basta a sí misma. No hay espacio para interpretar, pero sobre todo hay espacio cero para incluir un requisito que vaya a hacerla inoperante. ¿Okay? Pero ciertamente va a haber que regular toda la periferia, es decir, todo alrededor de la sentencia. No solamente el tema de financiamiento público, sino también, ustedes ya lo han pensado seguro, el tema del método de Hunt. Sí. Ya no puede haber método de Hunt con candidatos independientes porque es un método que privilegia a partidos políticos grandes. Agrupaciones, claro. Exactamente. Entonces, eso es algo que también. El financiamiento público, ¿qué pasa? La ley, cosa con la que yo no estoy necesariamente de acuerdo, pero la ley es la ley. La ley es dura, pero es la ley. Dice que el criterio para acceder a financiamiento público es el desempeño que se ha tenido en las elecciones anteriores. Los candidatos independientes nunca han participado porque es la primera vez que tienen espacio. Claro. Entonces no va a haber financiamiento público por ahora para los candidatos independientes. A menos que luego llegue una ley o algo así que le dé algo. No, tendrá que hacerse, Neni, porque evidentemente por una cuestión de principio y derecho de igualdad, cuando tengas, yo no dudo eso, cuando tú tengas un candidato independiente que te saque el 10, el 15, el 20% del electorado, tú no le vas a tratar igual que a un partido que sale menos de 1%, que por cierto, los años de elección, este año nos están costando 86 millones de pesos. Cada partido. De los que no tienen un 1%. De los que no llegaron al 1% nos cuesta 86 millones de pesos. Dime tú. Eso es cierto. Pero bueno, entonces ese sería, digamos que, la dinámica que se haría alrededor de eso. Entonces no tendrían financiamiento, lo cual hace un filtro natural. ¿Por qué? Porque mucha gente entra a la política para ascender socialmente o económicamente. Entonces, y te lo voy a decir de la forma más llana posible, en la candidatura independiente, si tú vas a buscar dinero, no hay vida. Claro. Mira qué interesante, Ahora, perdónenme, porque es que Lorena, no deje que pase el tiempo sin que hablemos del movimiento independiente organizado. Sí, no, pero yo tengo dos más. Es el tuyo. No, porque la sigla. Es el mío. El mío. Sí. Mira este. No hay ningún partido político con el que tú te sientas identificado para haber tenido que tomar esa decisión. Y te lo digo en el contexto particular. Mucha gente entiende que uno se va a tirar a la política cuando hace alguna actividad social. Digo yo, es que no me identifico con ninguno. Esa es una. Y creo que hay que hacer participación política partidaria. Y se dice que sin alianza no se gana ninguna presidencia. ¿Cómo tú me explicas cómo se llega
a un candidato independiente llegaría a la presidencia sabiendo que hay que aliarse, porque hasta el último gatico te puede llevar un voto que te haga ganar? Esa es una pregunta excelente. Sobre todo porque me obliga a analizar o a recordar lo que dije al principio, y es que yo creo que los partidos políticos son un pilar de la democracia. No hay democracia, por lo menos sana, sin partido político. Entonces, sí, también creo que, no solamente creo que desde el punto de vista práctico habría que tener apoyo de los partidos políticos, sino que inclusive creo que es sano que haya para una candidatura presidencial algún tipo de coalición, Lorena. Porque es que estamos hablando de que lo único que le da legitimidad democrática a una propuesta electoral es la cantidad de personas que lo apoyen y lo siguen. Eso es así. Entonces, y de hecho es una de las grandes crisis que tenemos. Nosotros tenemos ahora mismo un gobierno que ganó con muy buenos números, pero que representa en términos prácticos el 25% de la población votante. Así es. Lo cual es una crisis de legitimidad tremenda. Y que los independientes se siguen aumentando cada vez que se hacen encuestas. Y los independientes, no, Que yo creo que ese es el los que temor. más somos los ninguno. Exacto. Los ninguno, les decimos también independientes, pero hay Sí. encuestas que tienen mucha gente creciendo que se considera de ningún partido, independiente a ellos. Pero también pienso que hay muchísima gente valiosa, y tú lo sabes, y yo lo sé, muchísima gente valiosa en todos los partidos. ¿Cuál ha sido el problema? La dirección política de esos partidos. Entonces, hoy en día, la democracia y la participación en la política partidaria está prácticamente secuestrada por una élite empresarial. ¿Por qué empresarial? Porque los partidos políticos se convirtieron en un gran negocio. Señores, un negocio que moviliza 5.000 millones de pesos en un año. O sea, estamos hablando de ¿cuántas empresas en este país hacen 5.000 millones de pesos? O se reparten 5.000 millones de pesos. Entonces, al haberse convertido en un negocio, respondiendo a tu pregunta sobre el tema de los partidos políticos, hoy en día no puedo pensar en ningún partido político al que yo me estaría aliando. Y si habría alguno, evidentemente, yo tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño por Opción Democrática. Pero esa decisión que tomó en ese momento, obviamente lo alejó, digamos que de los intereses, y vamos a ver ahora con esta presidencia nueva, con José Horacio, están estrenando presidente nuevo, cómo digamos que se recompone Opción Democrática. Algo que yo no puedo dejar de preguntarte, Alberto, y más Lorena hacía como una especie de síntesis. En el año 2020 tuvimos unas votaciones muy bajas, es decir, la poca gente, estamos hablando de que 50 y tantos % de la población no fue a votar. En su momento se entendía, tuvimos pandemia, quizá la gente estaba un poquito aterrada, hubo movilización de las elecciones, hubo problemas. Pero vemos en las elecciones del 2024 que en condiciones normales, la mitad de la población, ¿verdad?, nuevamente dejó de votar. Correcto. Y en estos dos periodos tenemos las votaciones con más baja porcentaje de asistencia, desde Trujillo hasta la época. Es decir, la gente está dejando de ir a votar. Sí. Lo que quiere decir que de una u otra forma hay alguna desconexión del sistema. ¿Podría ser esta sentencia, viendo en macro, alguna oportunidad para los partidos políticos para decir, mira, tenemos esta sentencia, esto es un peligro porque así se ha visto, ¿verdad?, para los partidos políticos? Nosotros tenemos que reencauzarnos de esta y esta manera. ¿Tú crees que podría lograr ese efecto también? No, yo espero. Esa va a ser la consecuencia natural de la sentencia. Bueno, dime tal vez que tengo mucha esperanza, como la carta pastoral, ¿verdad? Caminando con la esperanza. Digamos, dime que yo soy muy esperanzado o ingenuo, pero yo creo que sí. Yo creo que la consecuencia natural va a ser que los partidos van a tener que recomponerse y tener ofertas electorales que conecten mucho más. Ya la posibilidad de que inclusive dentro de un partido, de hecho, el partido de gobierno, la posibilidad de que, porque tiene tantas potencias presidenciables, porque la verdad que tiene mucho presidenciable el partido de gobierno, muchas figuras potables, ya el mismo hecho de que una de ellas se sienta que, digamos, que participando en la elección interna no está satisfecho con la decisión, o digamos que quiere emprender camino propio, pueda ser candidato independiente, ya eso en sí mismo pone en peligro la atomización de un proyecto político. Entonces, pero eso es la incapacidad interna de cohesionarse alrededor de una idea y de una persona y trabajar para eso. Pero esos son problemas de ellos, como decimos los dominicanos. Eso no es un problema que amerita que nosotros no tengamos la posibilidad de participar directamente en política. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Eso va a obligar a que haya un replanteamiento. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ese es un documental de Netflix que tiene Bill Gates. Bill Gates. Sí. Sí, What's Next. Buenísimo, por cierto. Muy bueno. Tremendo. Buenísimo, por cierto. ¿Viste la parte de fake news? Todo. Es Y de brillante. desarrollo de cura de enfermedades. Me encantó. ¿Qué viene?
¿Qué viene ahora? Ahora viene el movimiento independiente organizado. Háblame del movimiento independiente organizado. Eso Sí. suena muy interesante. Sí, eso es una plataforma. Y yo quiero ser muy claro, ¿verdad? El mío. El mío. Ay, tiene eso de una campaña de marketing tremenda. No, no, no. Yo creo que fue pensado de esa El movimiento manera. independiente, el movimiento independiente organizado es una plataforma que va a acompañar a los candidatas y candidatas. Déjame hacer un paréntesis ahí. Ajá. Yo creo que, y con esto quiero llevar el mensaje, la mujer es la que va a ser, la mujer líder comunitaria es la que va a ser más beneficiada con esta sentencia. Va a poder perder el miedo a participar en política. Y vamos a preñar los ayuntamientos Ahí. y el Congreso Nacional de mujeres comprometidas. La mujer tiene mucho menos propensión al delito, la mujer es más organizada, pero sobre todo una mujer es mucho más orientada a resultados. Entonces yo creo que nosotros, si tuviéramos una política con un poquito más de aroma de mujer, tuviéramos una mucho mejor política. Pero volviendo al tema, ¿qué hace Mío? Mío es una plataforma que va a identificar a esos líderes y lideresas y va a ir a toda la geografía nacional. Vamos a poner un ejemplo. En Atomayor se identifican 2 líderes comunitarios que quieren participar para ser candidatos independientes a la regiduría. Nosotros vamos, le llenamos todas las formalidades, lo ayudamos a formar su equipo de trabajo, le ayudamos con la obtención de las firmas. Ella o él van a tener su firma. Nosotros simplemente vamos a agarrar los requisitos de la Junta y los vamos a convertir en un documento legal. Pero vamos a acompañarla o acompañarlo a depositar la solicitud y vamos a cuidarle su solicitud. Para que no haya un tecnicismo, una formalidad que diga a última hora, mira, tú no puedes participar como candidato o como candidata. Entonces va a ser una gran plataforma que va a asegurar que la sentencia haga sentido y que la sentencia pueda ser, digamos que aprovechada por esos candidatos y candidatas independientes. No es un partido político, no es un movimiento político, es un movimiento social, accidental, que va a hacer efectiva la sentencia. Mira qué interesante. Y yo, viendo todo esto, tú sabes que también en los partidos tradicionales puede ser que alguien diga, pero está creciendo Alberto. Pero Alberto lleva tanto por ciento y ya se lanzó no como senador, sino como presidente, candidato presidencial. Poniéndote tú el ejemplo, ¿verdad? Y cumple con sus 90,000 firmas, tiene su plan de gobierno, tiene todo. Lo presenté en mi plazo correspondiente. Pero Alberto es una competencia importante. Vamos a ofrecerle una alianza. ¿Qué pasaría si a ti te ofrecen una alianza? Un partido tradicional sabiendo que tú como independiente estás creciendo. Lo primero que, gracias, de hecho disfruté muchísimo el ejemplo, pero yo creo que muy temprano para hablar de lo que sí, obviamente Lorena, y Dios me castiga si yo no uso la sentencia de una forma u otra, o promoviendo la candidatura independiente, las candidaturas independientes, que lo voy a hacer a través de Mío, o presentándome yo mismo como una candidatura independiente. Bueno, es que, de nuevo te digo, eso es perfectamente posible. De hecho, lo que haría más completa la oferta a través de una candidatura independiente, desde el punto de vista de legitimidad democrática, es que lo apoyen partidos políticos, organizaciones y movimientos políticos. O sea que eso sería un escenario ideal, donde tú tuvieras una estructura detrás de una candidatura independiente. Ok, espérate, para ver si lo entendí. Porque tú lo que dirías es, ustedes pasan a sumarse a mí, Sí, por supuesto. no yo a ustedes. No, por supuesto, claro. Es que si no Fíjate ¿qué cómo- decimos? No, pero imagínate Sí. tú que los números de la encuesta digan que tú tienes un 25 y el otro tiene un 32. Ya con eso gana a nivel del 50+1. Pero entonces el que tiene 32 va a decir, pero tú eres el que te tiene que sumar a mí, no yo a ti. ¿Qué pasaría? Pero imagínate tú que la fórmula sea muy buena, como las hay. Sí, bueno, hay que esperar a ver el momento cuando ocurra, pero yo pienso que hay muy poca posibilidad, Lorena, que antes del 2028 hay muy poca posibilidad de que no se participen con candidatos independientes y que yo no, digamos que esté detrás de una candidatura independiente para el 2028. Muy poca posibilidad de que no sea Pero como independiente. senador. Eso lo vamos a decir. Ay, espérate. El momento dirá, ¿tú sabes por qué? Porque si mi candidatura aseguraría, eso pasaría con cualquiera de las personas que se presenten a través de Mío, Ajá. asegura más bien una presencia en el Congreso como diputado o en el ayuntamiento como regidor o como senador. Bueno, entonces obviamente es más inteligente fortalecer, tener presencia de candidaturas independientes y pensar en el 2032 o el 2036. O sea, es una cuestión pragmática totalmente. Entonces, decirlo ahora sería como muy ostentoso. Pero tú estás claro, perdóname, Elías, perdóname. Perdóname. Tú estás claro de que los partidos políticos se unieron todos, sus representantes, sus delegados ante la Junta para decir, no podemos permitir esto. Sí. Esto no puede ser, esto atenta contra la democracia,
contra las buenas normas, contra todo y sobre todo el peligro que hay de que una figura que salga de la nada, que consiga las 90,000 firmas, que presente un plan de gobierno, pues pueda ser un presidente. Porque si ellos están preocupados, porque se puede dar la posibilidad de que alguien le gane la presidencia, sea presidente de manera independiente sin los partidos y debilite el sistema de partidos políticos. Sí, no tengo ninguna duda que pueda pasar Y eso. tú sabes que vas a tener una lucha fratricida con ese tema. Por supuesto. De hecho, a mí me dio mucho gusto verlo. Sobre todo porque todos son amigos. Dijiste, Pero logré me lo gustó impensable. mucho, a mí, de verdad que me dio mucha alegría y mucho orgullo ver a los partidos políticos, sobre todo a los principales partidos políticos, reunidos, hablando, llegando al diálogo, al consenso. Lo único que lamento profundamente es que no hemos logrado ese consenso para la aprobación del Código Penal, ni para la reforma laboral, pero sobre todo ni siquiera para poder hacer un plan multipartido para mejorar un tema tan sensible como el tema de la educación. Sí. La calidad de la docencia. Señores, el sistema de salud. O sea, son incapaces de reunirse para eso, pero desde que tú lo amenazas, se reúnen y mira, ellos estaban como hasta de manito. Son BFF. No, total. Así es. Me voy otra vez a lo práctico de Sí. la aplicación de la sentencia. Primer caso de lo práctico, los delegados. Es extremadamente importante, y ya estoy pensando en la aplicación y en el reglamento. El tema de los delegados. Es difícil llevar una candidatura, sobre todo presidencial, si tú no tienes delegado. Y lo que significa formar, donde ahora mismo tenemos 17,000 colegios electorales, Correcto. pero al 32, dice la Junta que vamos a necesitar 10,000 más, porque vamos a votar el mismo día. Estamos hablando de 27,000. 27,000 representantes, una candidatura que quiera ganar. Y todos sabemos que sin gente en la mesa, eso es difícil, eso es una. Eso es cierto. Y la segunda, cuidándote el voto. cuidándote el voto. El día de, como dicen los políticos. Y Sí. lo segundo es asegurar, ¿cómo podría esto asegurar la equidad en la participación? Y voy a dar el ejemplo que tú ponías. Tú ponías el partido de gobierno. Una persona que perdió un proceso interno, no se siente conforme, tendría ahora una segunda oportunidad de aspirar independiente, requebrajando un poco su estructura política, pero ya participó en un proceso interno de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cómo lograr que esto no sea un golpe a ese sistema de partido político necesario para la vida democrática de la República Dominicana? Sí. Primero, el día de. Créeme que ese es el gran dolor de cabeza de todas las propuestas en los partidos pequeños. Ahora, obviamente, un dolor de cabeza mucho mayor. De hecho, ya una migraña para lo que serían los candidatos independientes. Hay una fórmula contra eso. El voto electrónico. Ajá, pero se tiene. ¿Cómo es posible que pero se nosotros tiene hacemos una desacreditado? transferencia de 100 pesos Sí. y Ajá, confiamos en tener una ajá. transferencia de 100 pesos digamos que estamos hablando de un tema de sustento de vida, ¿verdad? Tenemos la confianza de mandarlo a través de una aplicación y nosotros no tengamos al día de hoy un voto electrónico que permita evitar eso. Que cuando estén repartiendo los palitos, los que tienen delegados, los palitos me refiero a la marca, los números. los que están repartiéndose ahí se reparten. O sea, los casos que nosotros tuvimos en Opción Democrática fueron casos dramáticos de gente que te decía, es que yo voté por ti, tenían cero. O sea, gente que tenía casos de fraude electoral marcados que solamente con el voto electrónico, Elia, lo resolvemos. Pero hay una desconfianza con ese voto electrónico luego de lo que pasó en 2019. Sí, lo que Con pasa las es que primarias y el PLD y otros temas, y con las elecciones municipales de febrero del 20. sí, lo que pasa es que nosotros, y estoy completamente de acuerdo contigo, Lorena, pero lo que tenemos que hacer, estamos hablando de política, ¿verdad? Hay una desconfianza, ¿verdad? Yo creo que ningún gobierno ha cumplido exactamente todo lo que nos prometió que iba a cumplir. Entonces es una cuestión de confiar en la tecnología. Es decir, nosotros no podemos quedarnos con ese tramo de por vida y no pasar el voto electrónico. Y de hecho, te voy a decir algo. Todo lo contrario. La posposición de las elecciones fueron producto de la tosudez de la Junta en ese momento de no hacerlo completamente con voto electrónico. Es decir, fue que lo dividió. Una parte de voto electrónico y no voto electrónico. Yo pienso que con una robusta organización de las elecciones y con una robusta plataforma tecnológica, nosotros tendríamos que eliminar y nos ahorramos el dinero, que al final de cuentas sale de tu bolsillo y del mío, Lea, de pagar a esos delegados para cuidar el voto
cuando realmente el voto tiene que cuidarse solo. Hay No, que mira, darles éxito a Alberto. Aquí no hay una empresa que no se maneja a través de transacciones electrónicas. Totalmente. Todos nosotros hacemos transacciones electrónicas con nuestro dinero. con el dinero, Y, que es dinero algo más. y cantidades grandes. O sea, Así es. cualquier servicio que tú tienes que pagar, lo paga por ahí. Y nosotros confiamos en ese sistema. Efectivamente. Alberto, en la parte final, simplemente que tú le dejes un mensaje a la población dominicana, lo que viene, ¿verdad? Antes de terminar la entrevista. Claro que sí. Confíen en la sentencia, confíen en las bondades que nos traerá la sentencia. Ahora podemos levantarnos en la mañana, tan cerca como el 2028, y poder votar por personas o por propuestas que estén orientados a cómo nosotros vemos la vida y qué deseamos que sea nuestra vida en sociedad. Esta sentencia, no tenga ninguna duda, nosotros vamos a recorrer la geografía nacional, identificando a aquellos. No importa qué piensan, muy importante, depurado. Depurado. Hay una depuración exhaustiva sobre todo el que va a tener el sello de mío para que pueda participar en política. No hay gente que no se sabe, y no hay nada que audite más que la sociedad que te rodea. Es decir, si esa comunidad identifica a esa persona como una gente como que hizo dinero muy rápido o una persona que está buscando política, ellos mismos se van a encargar de apurarlo. Vamos a preñar los ayuntamientos y el Congreso de candidatos independientes. Tú eres mío, así se va a llamar la campaña la primera. Así es. Tú eres mío. Agradecer a Alberto Fiallo, abogado, jurista, catedrático, y la persona que con ese reclamo ha hecho posible esta sentencia que genera las candidaturas independientes. En Tu la nombre República estará en la historia, Dominicana. que conste. Yo pienso que ganamos todos. Sí, pero como quiera, el que lo empezó fuiste tú, así que dale. Así que Bien. muchas gracias, Alberto, por haber No, estado con ustedes, nosotros señores. en Gracias, la mañana Alberto. de hoy. Seguimos en breve con más de su espacio a primera hora. No se muevan. Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti.